del gobierno nacional de responder militarmente a estos ataques del Estado Mayor de las disidencias de las FARC, que son responsables de estos ataques, como digo, infames de las últimas horas. Pues la gran pregunta es si nuestras Fuerzas Armadas tienen la capacidad de responder en la actualidad. Ayer cuando hablábamos, y esta mañana también con el periodista Pedro Ceballos, que nos transmitió en directo el ataque que sufrió el municipio de Morales en el Cauca, le preguntaba constantemente por la respuesta de apoyo aéreo frente a este ataque. Y pues es imposible no pensar en que nuestro ejército tiene, por lo menos para transporte de tropas, 18 helicópteros rusos Mi-17 parqueados en la base de Tolemaida que se están necesitando. Diana, ¿qué ha pasado con estos helicópteros que tanto requieren hoy nuestras Fuerzas Armadas? Gustavo, las noticias no son nada alentadoras. Recordemos que en un inicio eran 20 helicópteros de fabricación rusa que estaban al servicio de las fuerzas militares, pero que desde el 2022 tienen graves problemas de mantenimiento después de que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. De estos 20 helicópteros que Colombia le compró a Rusia entre 1996 y el 2009, 2 se han accidentado en los últimos meses. El último de estos accidentes fue hace menos de un mes en el sur de Bolívar, donde lastimosamente fallecieron 9 uniformados. ¿En qué estado están los 18 helicópteros rusos que nos quedan? Gustavo, de estos 18 helicópteros, 10 están en tierra, completamente inactivos en la base de Tolemaida. Los otros 8 están en operación, pero con horas de vuelo completamente restringidas, es decir, solo se puede disponer de ellos para labores muy puntuales. Todos estos helicópteros, como lo mencionaba, no tienen mantenimiento desde el 2022, por eso ponerlos a volar es todo un riesgo. Pues imagínese, recordémosles a los oyentes cuál es el lío con estos helicópteros Mi-17 y por qué no reciben ese mantenimiento, Diana. Estos helicópteros, Gustavo, son de fabricación rusa y desde el 2004 la compañía Rosoboronexport Export era la designada por el gobierno ruso para hacer todos estos mantenimientos. En el 2021 el presidente ruso Vladimir Putin le dio esta tarea de mantenimiento a la empresa rusa NACC, Sociedad Anónima, pero estalló la guerra y fue cuando Rusia invadió Ucrania en febrero del 2022 y el gobierno de Estados Unidos sancionó a todas las empresas rusas y las incluyó en la lista Clinton. Desde entonces, pues nadie puede hacer negocios con estas empresas y esa es la razón por la cual en mayo del 2022 el gobierno de Iván Duque ordenó suspender el contrato que se tenía para el mantenimiento de estos helicópteros. Esta parte es clave porque este es un lío que viene, hay que decirlo, desde el gobierno anterior. Sí, señor, el gobierno anterior suspendió el contrato por 2 meses y, como dice, le dejó el chicharrón al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, ¿cuál es la situación actual de las aeronaves? Pues que desde entonces Gustavo no tiene mantenimiento, no se les ha cambiado un solo repuesto. Mire, el representante a la Cámara por Huila, Julián Triana, el es de Cambio Radical, interpuso un derecho de petición a la Embajada de Rusia, pues preguntándole precisamente por eso, por cuál es el estado actual del mantenimiento de estos helicópteros. ¿Qué responde la embajada? La embajada reitera que la empresa NACC le ha ofrecido al gobierno colombiano 2 soluciones: o realizar todo el trabajo de reparación de los helicópteros en Tolemaida o en un taller designado por el Ministerio de Defensa, o ceder todos los derechos de ejecutar este contrato y recibir los pagos que están pendientes a una compañía colombiana que esté debidamente autorizada por NACC de Rusia, es decir, por el gobierno de Rusia. ¿Es NASC o NACC? NACC. NACC. Muy bien. ¿Qué dice el gobierno colombiano? El gobierno colombiano dice, y aquí es donde viene el gran lío jurídico. Dice Colombia que él considera que el contrato ya se terminó porque el plazo de ejecución era hasta el 30 de noviembre del 2023. Entonces Colombia dice que no puede cederse como propone el gobierno ruso. Por eso, nuestro país, a través del Ministerio de Defensa, sostiene que la única salida es la liquidación. Que la única, mejor dicho, que para tener esta propuesta que quiere Rusia de renegociar el contrato, la condición necesaria para que el ministerio pueda explorar estas alternativas de solución es que los bloqueos financieros impuestos por los Estados Unidos sean superados por las empresas rusas, lo cual, pues, Gustavo, es absolutamente inviable en este momento. A ver, ¿y qué dicen los rusos? Que por el contrario, el contrato sigue vigente, porque fue el gobierno colombiano el que no entregó las aeronaves para mantenimiento cuando debía.
y que el contrato establece que sigue vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por las partes, y esto no ha ocurrido. Dice la embajada rusa en este derecho de petición al representante Triana que el contrato solo puede ser suspendido mediante un acta bilateral y que esto no ha ocurrido, porque fue el Ministerio de Defensa quien de forma unilateral decidió no seguir ejecutando el contrato. Bueno, Diana, pero uno se pregunta, ¿no se puede hacer el mantenimiento de los helicópteros en otra empresa? Gustavo, es que esto es como los carros. Cuando no se hace este mantenimiento en los talleres autorizados por el fabricante, pues se pierde toda la garantía. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si no se hace este mantenimiento en los términos de estos contratos, se pierde la garantía de la planta diseñadora de los helicópteros. Ahora, si la empresa rusa dice que le están incumpliendo, ¿podría demandar a Colombia? Sí, ellos pueden llevar este pleito a un tribunal internacional de arbitramiento, pero insiste el gobierno ruso en que van a esperar y que confían en lograr un acuerdo con el Ministerio de Defensa. ¿Y cuál sería entonces la salida, Diana? Gustavo, pues eso es lo que tiene que responder el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que fue citado precisamente por este representante Julián Triana el próximo lunes 4 de junio, para que responda precisamente por eso, que le diga al país cuál es la solución a todo este lío de los helicópteros. Por ahora, ¿qué se espera? Que al finalizar esta semana la Contraloría General haga públicos los resultados de esa visita de inspección que hizo a las aeronaves hace un par de semanas. Ellos estuvieron allá, visitaron, vieron el estado de las aeronaves con técnicos y son quienes nos van a contar cuál es el tamaño del daño fiscal que se está generando con esta situación, porque como le digo, Gustavo, los helicópteros están parqueados. Es que es increíble esto que está sucediendo, mientras, como lo escuchamos ayer en vivo desde Morales, Cauca, se pide apoyo aéreo para enfrentar esta arremetida de las disidencias de las FARC, los 18 helicópteros rusos quedarán ahí parqueados, muy seguramente dañándose por su no uso, mientras el ejército pierde cada vez más capacidad para responder a estos ataques criminales.